Jesús, Él vive para siempre, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Acompáñeme a el Evangelio según Mateo capítulo 25, hermanos. Vamos esta tarde preciosa a leer la palabra de Cristo. Dios bendiga a todos los hermanos que están allí en las redes sociales, hermanos. Dios bendiga grandemente a ese pueblo del Señor, que el Señor los tiene ahí con propósitos maravillosos, que escuchen y se llenen de la palabra poderosa de Cristo. Y a su nombre, qué bueno es el Señor. Vamos esta tarde, hermanos, a entrar a la palabra del Señor. Y para ello vamos, hermanos, a leer en el Evangelio según Mateo capítulo 25, versículo 1, hermanos, en adelante. Cuando usted lo tenga me contesta con un amén. Gloria a Jesucristo, hermanos. Qué bello es tener la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias este día maravilloso que nos concedes el poder estar, Señor, en este lugar. Te pedimos, poderoso Dios, que seas tú ministrando nuestras vidas con tu poderosa presencia, y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, añadiendo, Señor, a nuestras vidas, poderoso Padre, siempre sabiduría, Padre, que podamos entender la palabra del Señor, que podamos recibir la palabra de Dios y podamos ser alimentados a través de ella, poderoso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, poderoso Dios. Amén y amén, hermanos, y a su nombre. Puede, hermanos, tomar su asiento esta tarde maravillosa. Dios bendiga, hermanos, a los hermanos que a través de las redes se conectan para escuchar la palabra del Señor. Amén, hermanos amados. Esta tarde, hermanos, hemos leído en el Evangelio según Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, una parábola, hermanos amados, de las 10 vírgenes. Y a su nombre, hermano. Y cuando usted, hermano, escucha esta parábola, usted está familiarizado con ella. En otras palabras, hermano, usted rápido entiende a dónde vamos, hermanos amados. Y usted dice, hermanos amados,
porque esta palabra, hermano, me imagino que usted la ha leído, hermano, reiteradas veces, esta parábola. Y entonces, cuando usted, hermanos amados, escucha esa lectura, yo me imagino que vino a su mente un tema, hermano, acerca de la preparación. Amén, hermanos, y a su nombre. ¿Cuántos están preparados, hermano? ¿Cuántos están preparados para la venida del novio, hermanos amados? Dele una ofrenda de palmas al poderoso Dios de los cielos, hermanos amados. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno, hermano, que la iglesia de Cristo esté preparada para ese trompetazo, hermanos amados. Que cuando esa trompeta suene, hermanos amados, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego, dice el apóstol, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Cristo en los aires. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Esta semana el Señor ministraba, un día de esta semana, el Señor ministraba esa palabra en mi mente. Y me llevó, hermano, acerca de esta parábola de las 10 vírgenes. Y yo le decía al Señor que era lo que Él quería hablarme, primeramente a mí, para poder, hermanos, transmitirlo a usted, el pueblo de Dios, y también a aquellos hermanos que a través de las redes están allí, que también son pueblo del Señor. Amén, hermano. Y el Señor me hablaba de la necesidad de poner, hermanos amados, en evidencia el descuido que ahora la iglesia tiene. Y a su nombre, hermano. Hay una realidad, hermanos, en la actualidad. Y es que cuando me refiero a la iglesia, no me refiero solo a la congregación que aquí estamos presentes. Y a su nombre. Porque todo aquel pueblo de Dios forma parte de la iglesia de Cristo. Todo el cristiano genuino forma parte de la iglesia del Señor, hermanos amados. El Señor no viene por denominación, ni tampoco viene por carteles, hermano. Esa ha sido idea de los hombres, hermano. El Señor viene por un pueblo preparado. Y a su nombre, hermanos amados. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes, hermanos, que toman sus lámparas y salen a recibir al novio. Y a su nombre. Y yo quiero iniciar, hermano, con el primer punto, llamémosles así. Y quiero poner como tema, hermano, la vigilancia y la preparación, hermano, del creyente. Yo he dicho una cosa, y es que la iglesia tiene que recibir instrucción, hermano, de la palabra del Señor. Porque el Señor habló al profeta y le dijo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento, hermanos amados. Y muchas veces nosotros, la iglesia de Cristo, perecemos por falta de conocimiento, hermanos. Porque estamos en medio de las batallas espirituales y no sabemos cómo poder ganar dicha batalla, hermanos amados, y a su nombre. Si usted, el día de ayer yo le decía una cosa: si usted no aprende a conocerse a sí mismo, no sabrá cómo luchar en contra de la naturaleza de pecado, hermanos, que habita dentro de usted y que está crucificada ya, hermano. Pero el hecho de que esa naturaleza esté crucificada en usted, hermanos amados, no quiere decir que no hayan hábitos pecaminosos en su vida y en mi vida, hermanos amados, que constantemente quieren tomar dominio de nosotros. Amén, hermanos. Por eso la necesidad de que la iglesia esté preparada en esta tierra, hermanos amados. Si no, hermanos amados, la iglesia no está preparada en esta tierra, pueda que algún hábito de pecado
lo esté consumiendo, hermanos amados, y entonces se encontrará, hermanos, en esta tierra dormido y sin aceite, hermanos amados. La parábola, hermanos, enfatiza la importancia de estar siempre preparados para la venida de Cristo. Y yo le pregunto una cosa a usted, y me la pregunto yo mismo: ¿cuántos ahora nos despertamos, hermanos amados, y nos acordamos que ahora pueda que venga Jesucristo? Amén, hermano. Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso, hermano, es necesario, y conforme vayamos adentrándonos en este tema este día, veremos la necesidad de por qué el creyente tiene y debe, hermanos, de estar vigilante y de estar preparado, hermanos amados, para la venida de Jesucristo, ya que no conoce el momento exacto de cuándo el Señor vendrá, hermanos amados. En esta parábola habían 10 mujeres, 10 señoritas vírgenes que estaban esperando la llegada del novio, hermanos amados, quien las tomaría como esposas. Ellas no sabían, hermanos, la hora de llegada del esposo, pero ellas estaban vestidas, hermanos, purificadas para ese acto, para ese momento de las bodas, hermanos, que ellas tenían. Y para ello ellas tenían lámparas, hermanos, para estar a la espera de su esposo y así poder recibirle. 5 de ellas, hermanos, llamadas las prudentes, tenían lámparas y consigo también tenía aceite, hermanos amados. Pero 5 de ellas, llamadas las insensatas, solo trajeron las lámparas, pero no trajeron aceite extra, por si se les apagaban las lámparas. Y a su nombre, hermanos amados. En otras palabras, hermanos amados, 5 vírgenes iban preparadas por si el aceite no era suficiente en la espera del novio. Ellas tenían cómo poder recargar las lámparas de aceite para que su luz no se apagara. Y así, hermano, esperar al novio, hermano, con sus lámparas encendidas. Pero 5 de ellas no pensaron, hermano, en que el novio podría tardarse. Ellas creían, hermanos amados, que lo que tenían era suficiente para la llegada del novio. Y para la sorpresa de ella fue de que la llegada del novio tuvo tardanza, hermanos amados. Pero cuando aquella voz se escuchó de que estaba llegando el novio, se dieron cuenta que el aceite de sus lámparas se estaba acabando. En otras palabras, las lámparas se les estaban apagando, hermanos amados. Y allí se dieron cuenta de la necesidad de poder llevar aceite extra. Y a su nombre, hermanos amados. Cuando nosotros, hermanos, examinamos esta parábola, nos damos cuenta que las 10 eran vírgenes. Amén, hermano. Nos damos cuenta que las 10 estaban a la espera, hermanos, del esposo. Y nos damos cuenta que las 10 tenían lámparas para la espera del esposo. Aparentemente todo estaba en el orden, hermano, que debería de estar. Pero, hermanos, 5 de ellas estaban preparadas para algo más de espera, más 5 no lo estaban, hermano. Ahora, ¿cómo traemos esto a la aplicación en la actualidad, hermano? Las vírgenes representan, hermano, a la iglesia de Cristo. Y a su nombre, hermano. Dentro de la iglesia, como usted ya sabe, la iglesia no son estas 4 paredes, hermano. No, de ninguna manera. La iglesia de Cristo somos las personas redimidas, hermano, por la sangre derramada del Cordero de Cristo, que fue crucificado por nuestros pecados. Y ahora el Señor ya no habita en templos hechos por mano de hombres, sino que
el Señor habita a través del Espíritu Santo en usted, en mí, llamados templo y morada del Espíritu Santo. Dele una ofrenda de palmas al poderoso Cristo de Nazaret. Usted viene a este lugar, pero no viene porque en este local, hermano, esté la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está en los que nos reunimos dentro de este local. Y a su nombre, hermanos. Porque nos podemos ir de aquí y pueda que suceda, hermano, de que si viene alguien más no va a encontrar presencia del Espíritu Santo. Sino que la presencia está donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo el Señor. Ahí estaré yo. Amén, hermanos. Y a su nombre. Estaba muy chillante quizás, hermano. Gloria a Dios, hermano. Oiga lo que le voy a decir, hermanos amados. El Señor ha decidido poder habitar dentro de usted y de mí, hermanos amados. Por eso la importancia de que el cristiano pueda purificarse. Y a su nombre, hermanos. Sí, hermano. Porque el cuerpo que usted tiene ya no es suyo. El cuerpo que yo tengo ya no es mío, hermanos. Sino que este cuerpo y ese cuerpo le pertenecen al Señor. Y el Señor los decidió ocuparlos para que el Espíritu de Dios habite dentro de usted y de mí. Y a su nombre, hermano. Por eso los cristianos no fumamos. Porque el fumar daña los pulmones. Por eso los cristianos no nos embriagamos. Porque el embriagarse daña el hígado también, hermano. Y pierde, hermano, también los sentidos. La persona ya ni sabe lo que hace. Daña, hermano. Por eso los cristianos nos abstenemos de hacer cierto tipo de cosas. Porque no podemos dañar el cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, hermanos amados. Por eso los cristianos no nos tatuamos, hermano. Porque esto que usted ve aquí ya no me pertenece a mí, hermano. Aunque es hermoso, y a su nombre. Esto le pertenece a Cristo. Dele una ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso, hermano. Y si Él se agrada que este cuerpo, hermano, sea utilizado para la gloria de su nombre, hermanos amados, debemos de consagrarnos al Señor, hermano. Amén, hermanos, y a su nombre. La diferencia entre las vírgenes insensatas y prudentes es que las insensatas no percibieron el retorno que el retorno del Señor sería inesperado, hermano. Ellos dijeron, no, hombre, si el Señor... Es como la iglesia ahora en día, hermano. La iglesia ahora en día hay un pequeño remanente, hermanos amados, que está preocupado, hermano, por la venida del Señor. Y se está consagrando, hermanos amados, en esta tierra, porque desea que cuando el Señor venga, hermano, ser arrebatado con Cristo y a su nombre, hermano. Pero hay otro remanente que es la mayoría, y estoy hablando de cristianos, no de impíos, porque los impíos sabemos que eso viene el Señor y viene juicio para ellos, hermano, si no se arrepienten. Pero me refiero, hermano, a los cristianos. Hay cristianos preparándose para la venida del Señor y tienen aceite suficiente, hermano, esperando al Señor Jesucristo, hermano. Pero hay cristianos que no están preparándose para la venida de Jesucristo. Y allí es donde yo me meto en problemas, hermano. Hace poco subí, hermano, un video por ahí acerca, hermanos amados, de la necesidad de la preparación en la vida del creyente. Y me cayeron comentarios buenos, pero entre ellos cayó un comentario bien negativo que decía, religiosos, preocúpense por ustedes.
Y yo me le quedé viendo al comentario y yo dije, bueno, y no sé si es cristiano o no es cristiano, pero fíjese que a veces son los mismos cristianos los que no les gusta que se les llame la atención, hermanos amados, viviendo un evangelio que los puede llevar, hermanos, a la condenación. Y a su nombre, hermano. Sí, hermano. Entonces, la preocupación, hermanos amados, mía y de muchos predicadores es que, hermano, gente de la iglesia no vaya a entrar al reino de los cielos, sino que al contrario, hermano, de las sillas de la iglesia hay gente que se pueda ir, hermanos, al infierno. Y a su nombre. Sí, hermano, esa es la preocupación. ¿Y eso por qué, hermano Orlando? Porque no tienen vigilancia ni preparación. Y amén, hermanos. Esa es la gran preocupación, hermano, de muchos de nosotros, hermano, que ahora en la actualidad el ser cristiano, el ser evangélico, llega a un punto de doblegar las enseñanzas a nuestro favor, hermanos amados, cuando lo que debería de ser es doblegar nuestra vida a la voluntad de Dios, hermanos, y a su nombre. No tenemos que doblegar la voluntad de Dios conforme nuestras vidas, sino que nuestras vidas deben de ser doblegadas a la voluntad de Dios, hermanos amados. No es que voy a agarrar la Biblia para que la Biblia, hermanos, se acomode a mi manera de vivir. No. Sino que mi manera de vivir tiene que adaptarse a la Escritura. Y a su nombre, hermanos amados. Y ahí es donde uno se mete en problemas, hermanos. Y qué bueno que el Señor permite las redes sociales, porque es bueno hablar, hermanos amados, y contrarrestar, hermanos amados, todos estos falsos maestros y falsas enseñanzas que se andan dando, hermanos, a nivel general, hermanos amados. Es necesario que la iglesia de Cristo esté preparándose para la venida de Cristo, hermanos amados, y a su nombre. Pero si usted dice, mire, hermano, es que ese mensaje lo traen desde el 2000 o de 1900 tal, o mucho más atrás, de que el Señor ya viene y no ha venido, entonces sígase preparando, y a su nombre. Sígase limpiando, sígase perfeccionando a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, hermanos amados. Pero qué raro, hermano, qué feo sería que el evangélico, hermano, esté acomodado, hermanos amados, y venga el Señor y no lo encuentre purificado, hermanos amados, sino que lo encuentre, hermanos amados, con su corazón desviado hacia el pecado. Y a su nombre, hermano. Porque así hay muchos dentro de la iglesia, hermano, que están dentro de las iglesias y que están practicando el pecado. Están dentro de las congregaciones y están pecando. Hay gente que está fornicando y están en las iglesias y lo tienen en oculto. Amén, hermano. Al hombre lo pueden engañar. Al pastor, a los líderes los pueden engañar. Pero a Dios no lo pueden engañar. Y si Cristo viene y el cristiano está en fornicación, se va a quedar, y a su nombre, hermanos amados, y le espera juicios terribles juntamente con los impíos, hermanos amados. Y si no se arrepiente de su pecado, también le espera una condenación eterna, y a su nombre. Cuando nosotros vemos el versículo 11, da tristeza del capítulo 25. Porque dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Amén, hermanos amados. Por eso la necesidad de poder exhortar a la iglesia que
debe, hermano, y tiene la responsabilidad de purificar sus vidas delante del Señor, hermanos. Hay una carta, hermanos, en la carta de los Romanos encontramos una palabra que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el apóstol, respondiendo a esa pregunta retórica, dice: de ninguna manera. Y a su nombre, hermanos amados, de ninguna manera puede, hermanos, un cristiano perseverar en el pecado, hermanos amados. No puede, hermano, un cristiano practicar el pecado, porque el que practica el pecado, la Biblia dice que es del diablo, hermanos. Y a su nombre, no puede el cristiano, hermanos amados, practicar el pecado, porque la pecaminosidad es el contraste de la santidad de Dios, hermanos amados. Y en el cristiano debe de estar la santidad de Dios reflejada en nosotros. Dios creó al hombre, hermano, en Génesis, y lo creó, dice, a su imagen, conforme su semejanza. Y la imagen de Dios y la semejanza de Dios es una santidad total, hermanos amados. Adán y Eva, antes de caer de la gracia de Dios, ellos eran seres humanos, hermanos, santos, y vivían en el huerto, hermanos amados. Pero cuando ellos cayeron en la desobediencia, en el pecado, ellos destruyeron la imagen de Dios en el ser humano. Y ahora la imagen de Dios en el ser humano está destruida, hermanos amados, a tal punto que la sociedad en la que vivimos está sumergida en cosas degeneradas y perversas. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso Dios está levantando un pueblo diferente, hermanos amados, y los está llevando a que sean a su imagen y conforme su semejanza, hermanos amados. Por eso la necesidad del cristiano de santificarse en esta tierra. Amén, hermanos amados. Por eso, porque si nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra, si nosotros, hermanos, representamos a Cristo en esta tierra, no podemos representarlo, hermanos, practicando cosas que Él abomina. Y a su nombre, hermano. No podemos decir: soy hijo de Dios, pero mis actos contradicen lo que mi boca habla, hermanos amados. Sino que, hermano, lo que yo digo debe ser tal a lo que yo practico en Dios, hermano. Ese es el evangelio de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, hermanos amados. Que la iglesia de Cristo ande como Cristo demanda. ¿Y cómo demanda Cristo, hermano Orlando? ¿Cómo está escrito, hermanos amados? En la Biblia. Amén, hermano. No, es que yo quiero saber qué opina usted. Mi opinión no importa. Lo que usted debe obedecer es la Biblia. Si usted es un hombre o una mujer que doblega su vida, hermanos, conforme la palabra del Señor, usted llegará, hermanos, a ser alguien que los demás vean a Cristo en usted y en mí, hermanos amados. Pero cuando nosotros practicamos cosas que no son agradables delante de Dios, es cuando nosotros practicamos el pecado, el mismo mundo nos señala y dicen: para ser así, no soy nada. Y a su nombre, hermanos amados. Oiga bien, nosotros, la iglesia, estamos a la espera de Cristo. Por eso debemos estar vigilando y preparándonos para la espera del Señor Jesucristo. En Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, el Señor se fue a preparar morada para nosotros, pero Él ha prometido que vendrá, hermanos, por nosotros, para que donde Él esté, ahí nosotros también estemos con el Señor, hermanos amados, y a su nombre. Déjeme decirle algo. Por eso soy cristiano yo, hermano. Porque yo quiero estar donde Él está, hermano. Por eso me niego en esta tierra, hermanos amados. Y por eso usted debería de negarse en esta tierra. Y yo le decía a mi esposa, hermanos, que llevar una vida de negación es difícil viéndolo del punto de vista humano. Porque humanamente somos atraídos por diferentes cosas. Y usted humanamente quisiera hacer cosas, pero que saben que no son agradables delante del Señor. Por eso mismo usted se niega para poder seguir a Cristo, hermanos amados. Por eso Jesús dijo en una ocasión: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén, hermano. Ese proceso de negación en nuestra vida es la preparación, hermanos, que debemos de tener en esta tierra. Negarte a ti mismo. Negarme a mí mismo, hermanos amados, por causa del evangelio. Usted en el evangelio nunca va a crecer espiritualmente, en esta tierra me refiero, si usted no tiene un proceso de negación en su vida. Y ese proceso de negación es la preparación que el cristiano debe de tener para poder, hermanos amados, estar en la voluntad de Dios y a su nombre, hermano. Sí, es cierto. Marcos capítulo 13, del versículo 33 al 37 dice: mirad, dice, velad y orad, porque no sabéis, dice, cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó en su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Sea bendita la gloria de Jehová, hermano. Para que cuando venga de repente no nos haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Esa palabra velar significa vigilancia. Amén, hermano. En esta tierra Dios ha determinado y ha elegido, hermano, a un pueblo para que se consagre, y esa es la iglesia. Y le ha dado autoridad para poder vencer en esta tierra, hermanos amados. Por eso Dios exige rotundamente a que el pueblo del Señor esté en vigilancia y en preparación para su venida, hermanos amados. Todos los creyentes en Cristo deben examinar, oiga bien, continuamente su propia condición espiritual. Amén, hermanos. Todos los creyentes, oiga bien, deben examinar continuamente, constantemente su condición espiritual. Porque pueda que la semana pasada usted andaba ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero de repente Satanás llegó y comenzó a turbarle y a turbarle su pensamiento, su vida. Y comenzaron a llegar tentaciones. Y usted comenzó a darle la oportunidad al enemigo que entrara. Y cuando usted menos siente, le ha fallado a Dios. Y cuando usted menos siente, todo el fuego que andaba se le apagó. En otras palabras, su condición cambió. De estar, hermano, en una condición ferviente, pasó a una condición, hermanos, apagado o constritado, hoy entristecido al Espíritu Santo. Amén, hermanos amados.
Hay una característica del pecado. El pecado, hermanos amados, es presentado a través de la tentación al creyente. Y si el creyente, hermanos, le da la oportunidad al pecado de entrar, porque ya el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, los cristianos, hermano. Antes sí andábamos, hermano, gobernados por el pecado. Pero cuando Cristo llegó, nos libertó de las garras del enemigo y del pecado, hermano. Y nos dio poder y autoridad para vencer al diablo y para vencer al pecado, hermanos amados. Amén. A tal punto que usted, hermano, si se le presenta una tentación, usted puede decir no a la tentación y al pecado, hermanos, y a su nombre. Usted le puede presentar, hermano, de repente a alguien con mentiras, se lo lleva y le dice, mira, salgamos, vamos a dar una vueltecita por ahí, un amigo, una amiga con usted, y de repente lo metió en un bar, tomémonos un café, y de repente en vez de pedir un café, pidió 2 tragos, hermano. Amén. Usted tiene la capacidad como cristiano de decir, no, gracias, yo no bebo. Y a su nombre, hermanos amados. Pero antes no podía, porque como usted quizás le gustaba chupar, hermano, beber pues, le gustaba embriagarse. Entonces usted pasaba por un bar y hasta sentía que lo llamaban y le decían, vení, vení. Amén, hermano. Y cuando usted menos llegaba, decía, no, hombre, un café me lo voy a tomar. Pero cuando llegaba ya no pedía el café normal, sino que lo pedía correcto. Y entonces así iba, a tal punto que usted antes era gobernado por el pecado. Mas ahora en Cristo ya el pecado no nos gobierna, hermanos. Dios nos dio autoridad a nosotros para rechazar el pecado. Pero hay muchos que no lo rechazan. Y cuando el creyente voluntariamente permite que el pecado entre a su vida, y el pecado se cree con la voluntad de esclavizarlo a usted, hermano. Y cuando usted menos siente, hermanos amados, usted está sumergido voluntariamente a la potestad del pecado. Amén, hermanos amados. Y sí puede levantarse de allí. Puede hacerlo, hermanos, porque usted es un hijo de Dios y Dios le ha dado la potestad. Pero no va a ser fácil esa lucha, hermano. Por eso los cristianos somos llamados a no pecar, hermanos, contra de Dios, hermano. Y mantenernos siempre fervorosos en la presencia del Espíritu Santo. La característica de las 10 vírgenes era que 5 tenían aceite y 5 tenían, pero no tenían suficiente. Ahora el problema en esta parábola era el aceite. El aceite en el Antiguo Testamento representa la unción, hermano. Y a su nombre, hermano. Mire qué bueno es el Señor y qué buena es la palabra, hermano. ¿Cuántas veces usted ha venido ungido, pero de repente se le va toda la unción, hermano? Porque le permitió al enojo, a la ira, a la contienda, a la disensión, a la enemistad gobernar su corazón y su mente. Le permitió a usted, hermanos, quizás a cualquier tipo de pecado, hermanos amados, gobernar su mente. Y cuando usted siente, ya no hay unción, hermano, en usted, hermano. Para un cristiano tener unción, ¿qué es lo que debe de hacer? Tener comunión con Dios, hermanos. La unción es para todo el pueblo. Pero para tener esa unción no necesita dinero. Porque hubo un tal hermano Simón, hermano, que pidió la unción, hermano, a los apóstoles. Y si no me equivoco, Pedro le dijo, ¿verdad? Que tu dinero perezca contigo. Amén, hermano. La unción no la va a ganar con dinero. La unción la va a ganar con periodos constantes de consagración a Dios. En otras palabras, tiene que orar constantemente.
comenzar a adentrarse en una vida de oración, hermanos. Amén, hermano. A diario, clamando al Señor, buscando la presencia del Espíritu Santo, leyendo las Escrituras y negándonos a nosotros mismos y a la pecaminosidad. Y usted, cuando se emprenda ese camino, hermanos, de la consagración, buscando la presencia de Dios y buscando la presencia de Dios y buscando la presencia de Dios en oración, en ayuno, en llanto, en lamento, en palabra de Dios, usted comenzará a ver cómo su vida cristiana cambia para bien. Y a su nombre, hermano. Y ya usted verá cómo los cultos comienzan a tomar sentido, hermano. Y comenzará a experimentar la presencia del Espíritu Santo en su vida. La unción, el aceite, representa una vida constante de comunión con Dios, hermano. Y eso debe de tener la iglesia ahora en día, hermano. Pero ¿cómo alguien que anda en pecado va a estar en comunión con Dios? No puede. Porque si alguien está dentro de una congregación y está practicando el pecado, ¿cómo se va a presentar delante de un Dios santo? ¿Cómo, hermanos? Alguien que anda en fornicación, en adulterio, en borracheras, en mentiras, en disensiones, se va a presentar delante del Dios santísimo. Si es Él quien demanda que no debemos de practicar el pecado, ¿cómo ese Dios santo va a estar, hermanos amados, en comunión con alguien que practica lo inmundo, hermanos? Eso es lo que muchos no entienden por ahí, hermano. Que están en las iglesias y que se congregan y que dan, hermanos amados, de sus colaboraciones, y que, hermanos amados, están en algún privilegio, en algún hermanos cargo, en algún liderazgo, pero están practicando el pecado. De nada les sirve, hermanos amados, porque al final del día, si el Señor viene, ellos serán, hermanos, rechazados de parte del Señor, porque nada inmundo entra al reino de los cielos. A usted y a mí no nos va a salvar un cargo. No nos van a salvar, hermanos, cuántas obras buenas hagamos. No nos va a salvar, hermanos, lo bonito que nos presentemos delante de los hombres. Lo que nos va a salvar es vivir en constante consagración a Dios, hermanos. Por eso fueron rechazadas las 5 vírgenes insensatas, hermanos. ¿Por qué? Porque les faltaba aceite. Y ahora hay muchos cristianos que les falta aceite en sus vidas, hermanos, espirituales. Tienen vidas espirituales decayentes, hermanos. Por eso la iglesia debe permanecer fiel a Cristo a pesar de todo, hermanos amados. De manera que cuando llegue el día y la hora del retorno del Señor estemos preparados, hermanos. Esa es la necesidad que ahora en día tenemos, hermano. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en que usted busque del Señor, hermano? Porque queremos que usted esté preparado. Pero el evangélico que está en una iglesia y, hermano, tiene vidas alejadas de Dios, no se comunica con Dios, no ora, no ayuna, no busca de la presencia del Espíritu Santo, no lee la Biblia, es más, come y ni le da gracias a Dios por la comida. En otras palabras, mire, ese sí es religioso, hermano. Porque ese lo que hace es pensar, hermanos amados, que con venir a una congregación o desempeñar cualquier tipo de privilegio ya está agradando a Dios, y no es cierto. La Biblia habla de que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de una historia de un fariseo y de un publicano, hermano, y que los dos llegaron al templo. Y el fariseo le dijo al Señor: te doy gracias porque yo doy los diezmos de todo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque todo era en hacer lo que hacía este hombre.
Pero allá atrás estaba un publicano y decía: Señor, sé propicio de mí, porque yo llevo una vida desgraciada delante de ti. Yo lo que quiero es ser restaurado. En otras palabras, hermano, él decía: sé propicio de mí porque soy pecador. No, hermanos amados, ¿de qué sirve, hermano, todo lo que nosotros pretendamos hacer en obras para Dios si nosotros mismos estamos pecando delante del Señor? No nos sirve de nada. Lo que nosotros debemos de procurar es tener una vida, hermanos, ferviente en comunión con Dios, hermanos, lleno de la unción del Espíritu Santo, y será, hermanos amados, el fruto de esa comunión todo lo demás, hermanos. Yo no necesito pretender, ni usted necesita aparentar nada. No, métase en el fuego del Espíritu Santo, y el fruto que usted dará será resultado de estar lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos amados. No tendrá que forzar nada, no tendrá que aparentar nada, no tendrá que presumir nada, porque lo que usted es será el resultado de su comunión con Dios, hermano. Y a su nombre, denle una ofrenda de palmas a Dios, hermano. Tener esa comunión fiel con Dios, hermano, eso es importante. Eso significa que seremos, hermanos amados, aceptados de parte del Señor. Por eso, hermanos amados, la importancia de esta parábola, hermano. Por eso la importancia, hermano, de las 10 vírgenes. Porque, como le decía, ser virgen significaba pureza. La iglesia misma somos una representación de la pureza en esta tierra, hermano. Porque nos consagramos para el Dios divino. Amén, hermano. ¿Quién es el que determina lo que es pecado y lo que no es pecado, hermano? ¿Quién? Dios. Es Dios quien ha determinado a través de su palabra lo que es pecado y lo que no es pecado, hermano. Él es. No es el mundo quien determina. No es el Papa quien determina, hermano. Es Dios quien ha determinado a través de la palabra, hermano, lo que es pecaminoso y lo que no es pecaminoso. Por eso la iglesia seguimos, hermano, la voluntad de Dios, hermano. En otras palabras, nos estamos purificando para Él. Ser virgen representa pureza para Dios, hermano. Y la iglesia, ¿qué representa? Somos la novia de Cristo, la iglesia, hermano. Por eso estamos esperando a nuestro novio, a nuestro esposo, que es Jesucristo, que Él vendrá por nosotros, hermano. Pero vuelvo a decir una vez más, como lo he estado repitiendo en todo este mensaje, pero es necesario que la iglesia, que la novia de Cristo esté preparada esperando al esposo, hermano. Pero todo aquel que lleva un evangelio suave, hermano, que no me diga que está esperando a Dios si sus frutos muestran lo contrario. Es cierto, hermano. No, hermano, que no digan que están esperando. Estamos esperando a Cristo, y que hablan de Dios, pero sus frutos, sus hechos contradicen, hermanos amados, lo que profesan. Pero lo que nosotros hablamos debemos, hermano, ser, hermano, la evidencia de los frutos de lo que nosotros hablamos. Debe ser nuestra consagración, nuestra comunión con Dios, lo que nosotros vivimos para Cristo. Hay otras parábolas que también, hermano, enseñan la lección de la perseverancia, como la parábola del sembrador en Lucas 8 del 4 al 15. El siervo vigilante en Lucas 12 del 35 al 40. El mayordomo en Lucas 12 del 42 al 48. El constructor de la torre en Lucas 14 del 28 al 30. Y la sal insípida en Lucas 14 del 34 al 35. Parábolas que nos enseñan la necesidad de la perseverancia en el reino de Cristo, hermanos amados, y a su nombre. Y yo quiero que se vaya con esto, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir. Si nosotros, la iglesia, enseñamos el camino, hermano, correcto hacia el reino de los cielos, es porque eso el Señor nos ha demandado a nosotros, a que la iglesia se prepare para la venida de Jesús. Y yo le voy a preguntar esto, hermano, una sola vez. ¿Está usted preparado o preparada
para la venida de Jesucristo? Y no me lo conteste, sino que usted mismo haga una evaluación. Si ahora Cristo viene, ¿usted está preparado o preparada para la venida de Él? ¿O no lo estamos, hermano? Ahí debe de, hermanos, enfocarse nuestra mente. Usted que está en las redes sociales, ¿está preparado para la venida de Jesucristo? ¿O anda sumergido en chambres, en iras, en contienda? Y no me diga que está preparado si usted todavía no ama a su hermano. No está preparado. Si todavía no ama al que le hizo mal o a la que le hizo mal, a ese es el primero que usted tiene que amar, hermano. Si usted todavía si usted todavía está patinando en eso, no está preparado ni preparada. Usted, aquel que le ha hecho mal a usted, tiene que amarlo. A su enemigo demanda la Escritura que le tenemos que hacer bien, hermano. Esa es la característica de la Escritura. Nuestro corazón no tiene que tener lugar ni para el odio, ni para el resentimiento, ni para la amargura, ni para la enemistad, ni para nada de eso, hermano. El único enemigo que yo tengo es el diablo y toda su jauría, hermano. Pero de allí otro ser humano no tiene que ser mi enemigo, hermano. Si otros nos consideran a nosotros enemigos, es cuento y cosa de ellos, hermano. Pero, hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón perdonador. Y le preguntaron a Jesús en cierta ocasión en qué se resumen todos los mandamientos. Y Él les dijo: en que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y usted se ama, usted, hermano. Se ama. Usted quiere ver bonito, usted pone los mejores zapatos, si usted se lo puede permitir, ¿sí o no? Usted pone la mejor ropa, usted no va a andar tirado, hermano, a la desgracia. Si usted puede, usted lo va a hacer, ¿sí o no, hermano? Se va a poner bonito para venir a la iglesia, se va a peinar. Usted quiere estar bien, hermano. Si siente un dolor, se toma una pastillita o le clama al Señor, pues. ¿Verdad? Porque usted quiere estar bien, quiere que sus hijos estén bien. Así mismo usted tiene que desear ese bien para el prójimo, hermano. Y a su nombre, hermanos amados. Así que Dios me los bendiga a todos, y quiero también saludar a los de las redes sociales, porque ya vamos a terminar esta transmisión, hermano. Póngase de pie un momento, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar al Señor, hermanos, este momento. Y vamos a despedirnos con todos los hermanos de las redes sociales, siempre invitando, si alguno quiere ser parte de este ministerio, escríbanos, que nosotros les recibiremos con todo el amor de nuestro corazón en este ministerio. Sean amigos, alguien que esté caído de la gracia del Señor, déjeme decirle de que Dios es poderoso para restaurar. Dios me les bendiga a todos este día maravilloso. Oremos.